¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte Coronel. Hoy les voy a contar el reporte que presenté en la mañana y les voy a contar lo que pasó inmediatamente después de lo que me enteré y lo que quisiera compartir con ustedes. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia regañó al fiscal 90 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá por faltar a los principios de ponderación, legalidad y corrección en una medida de aseguramiento. Todo esto es parte del largo pleito, perdón, todo esto es parte del largo pleito por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el Hospital Metropolitano de esa ciudad, instituciones que facturan alrededor de 80.000 millones de pesos al año. Por eso mismo, por este mismo caso, fue condenado el senador Eduardo Pulgar, a quien yo denuncié cuando fue grabado mientras trataba de sobornar a un juez para que tomara una decisión favorable a Luis Fernando Acosta Ocio, amigo y financiador del hoy condenado Pulgar. Jorge Luis Hernández Casís fue rector de la Universidad Metropolitana con el apoyo del grupo contrario a Luis Fernando Acosta. Contra él, la justicia emitió una orden de captura por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir. Cuando esto sucedió, Hernández estaba fuera del país, pero decidió ir y presentarse en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el caso fue tramitado por juzgados en el Atlántico. Perdónenme un momento. De despacho en despacho, el proceso terminó llegando al escritorio de Demóstenes Camargo, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, quien se encuentra imputado y acusado por prevaricato por presuntamente favorecer a Luis Fernando Acosta dentro del mismo pleito. El magistrado Camargo se declaró impedido y la defensa de Hernández insistió en el cambio de radicación del caso a Bogotá en busca de garantías. A pesar de todo, el fiscal 90 delegado ante el Tribunal de Bogotá decidió radicar escrito de acusación en Barranquilla. Finalmente, en octubre, la Sala Penal de la Corte determinó cambiar la radicación del proceso a Bogotá como lo había hecho con otros aspectos del pleito. La revisión de la decisión le correspondió en segunda instancia al magistrado Hugo Quintero Bernate, quien confirmó lo establecido por la Sala y además se refirió al fiscal Germán Arias Cortés. El auto señala que causa extrañeza la actuación del fiscal, quien a pesar de los precedentes por los que la Corte Suprema había cambiado a Bogotá la radicación de asuntos relacionados con el proceso, abro comillas, insistió tosudamente en adelantar diligencias contra el señor Hernández en el Distrito Judicial del Atlántico, precisamente donde la Judicatura ha establecido las graves afectaciones a la imparcialidad de la Administración de Justicia que han obligado a decretar cambios de radicación. Hasta ahí las comillas. El regaño de la Corte Suprema al fiscal continúa afirmando que a pesar de que el fiscal Germán Arias está establecido en Bogotá y de que la captura del exrector Hernández tuvo lugar en Bogotá, se empeñó en llevar el caso al Atlántico, con lo cual quebrantó el Código de Procedimiento Penal en un, entre comillas, exceso contrario a la función pública, especialmente a la justicia. Hasta ahí las comillas. El documento firmado por el magistrado Hugo Quintero Bernate concluye asegurando que el fiscal Germán Arias cometió una evidente falta de ponderación y de corrección en el comportamiento. Bueno, y hay un bonus track en este reporte. Nos acercamos inexorablemente a la semana del 20 de diciembre cuando, como está anunciado, se conocerán aquí en el reporte las grabaciones de Emilio Tapia con graves señalamientos sobre el caso de centros poblados. Afirma Emilio Tapia en esas grabaciones que un familiar de una persona con un altísimo cargo en el gobierno de Iván Duque pidió una mordida de 70.000 millones. El señor Tapia hizo este y otros graves señalamientos mientras avanzaba la concertación de un preacuerdo con la Fiscalía que quería regalarle una rebaja de la pena sin entregar ninguna información a cambio. Bueno, este fue el reporte que presenté esta mañana en la W Radio y que se los presento a ustedes ahora para que conversemos. E inmediatamente después de recibirlo, me entró una llamada. Era de un colega al que le tengo mucho cariño y respeto, que es Carlos Cárdenas, con quien trabajé en Noticias 1, para decirme que habían puesto a circular una serie de documentos, 2 documentos anónimos y unos extractos de una inspección de la Fiscalía diciendo que por este caso justo del que estoy hablando hoy, el caso de la Universidad Metropolitana por el cual está preso el senador Eduardo Pulgar, habían encontrado un papel escrito, no con la formalidad de un libro contable, sino un papel cualquiera escrito diciendo que al
fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Espino, quien está procesando a 2 magistrados del Atlántico por corrupción, por favorecer a una de las partes de este proceso, al señor Luis Fernando Acosta, lo habían sobornado y que también me han pagado a mí $150,000 para escribir sobre el caso. Esto es enteramente falso y bueno, hablé con varios colegas y hablé con Julio Sánchez, quien me dijo, ¿para qué vas a ponerte tú a darle eco a esta cosa? Y vas a terminar armando el escándalo que no existe y en el que nadie cree. Le dije, yo aprecio mucho el concepto que tenía Julio, pero me parecía que era mejor conversarlo delante de ustedes y saber que lo pongo de frente y que no soy extorsionable y que nada de eso es cierto y que estoy dispuesto a ir a donde sea a probarlo. Y también voy a pedir la protección de organismos internacionales porque no creo en la fiscalía del señor Francisco Barbosa, cuyos abusos e indelicadezas he denunciado repetidamente, como a ustedes les consta. Eso era lo que quería contarles para el reporte y estoy muy complacido de atender sus comentarios y sus preguntas. Don Daniel, no hay sino mensajes de apoyo. No sé si quieres, es que tú eres muy humilde, no sé si quieres que los leamos, pero tenemos más de 50 mensajes de la gente que está esperando desde antes, simplemente dando señales de apoyo. Marcela Porras, señor coronel, usted es un ser humano sensible, con ética, mesurado, con altura, para transmitirnos nuestra cruda realidad. Solo los cobardes llegan a instancias tan bajas para enlodar y desprestigiar. Gaga, Daniel, todo mi respeto y apoyo a su gran labor. La fiscalía lo quiere entramar con supuestos sobornos, pero todos sabemos que es totalmente falso el engaño que quieren hacer. Epícteto, buenos días, señor coronel, lo escuché ahora en la W, se entiende su apremio, empero no se preocupe, usted es una persona transparente y no prosperarán las mentiras, tenga la absoluta seguridad. Juan Gabriel Murcia Cabra, Daniel, eso que contó ayer de haber obtenido 10 premios Emmy y que sea la tercera persona en el mundo en lograrlo, es de resaltar. Se debería promocionar en todos lados, pero usted es muy humilde. Carlos Sepúlveda, todo el apoyo al mejor periodista de Colombia. Luis Carlos Millán, muy buenos días, don Daniel. Los corruptos se encuentran cada vez más acorralados por usted y su pluma. Es de cobardes levantar falsos testimonios para intentar detener la verdad. Por eso intentan callar su voz. Melba Velasco, Daniel, no te preocupes, todos sabemos y creemos en tu honestidad. Oscar Orlando Duarte Galvis, don Daniel, los colombianos que conocemos su intachable hoja de vida, creemos en su honestidad, valor y constante investigación para destapar todas esas ollas podridas. Jacu José, Daniel Coronel, el Messi del periodismo colombiano, es un fenómeno. Carlos Sepúlveda, no suelo donar, pero aquí van $20 de mi pequeño aporte. Gracias, Daniel, por su profesionalismo y dedicación en mayúsculas. No permitiremos que la corrupta fiscalía manche su reputación. Oscar Ramírez Alfonso, justo en medio de una cantidad de escándalos destapados al fiscalucho que tenemos y en medio del proceso del innombrable salen ahora con acusaciones contra usted que ni disimulan. Y ahí viene la primera pregunta, don Daniel, y es, pregunta Oscar Ramírez Alonso, dice, esto, don Daniel, es un intento fallido de desviar la atención por los audios que vienen la próxima semana. ¿Hay algo ahí que le interesa cubrir a quienes están detrás de esto? Don Oscar, muchas gracias. Gracias a todos por sus mensajes de solidaridad, significan mucho. Yo quiero y me siento precisado a contarles en qué consiste mi patrimonio. Mi patrimonio es esta casa donde vivo con mi familia. Son las acciones de la compañía NTC, que es la productora de Noticias 1. Y son unos ahorros que recibí por cuenta de unas acciones de Univisión que la compañía me otorgó como premio a las metas obtenidas. Mientras estuve en Univisión durante 10 años, cumplí las metas que me ha puesto la compañía y las excedí. Está mal que lo diga yo mismo, pero eso es así. Y por cuenta de eso, en los últimos contratos, como pasa en muchas compañías americanas, yo tenía unas opciones de conseguir acciones. Esas acciones eran convertibles en el tiempo. Cuando se maduraron en el tiempo, recibí ese dinero y esos son todos mis ahorros en la vida. Nunca, quien me conoce, quien ha sido fuente mía, quien se ha sentado a una mesa, sabe
que yo no acepto que una fuente de información siquiera vaya a pagar la cuenta. A veces paso por grosero, pero digo, si usted está aquí sentado como una fuente de información, me corresponde pagar a mí. Y no importa si son 10 personas contra un solo periodista, yo soy el que pago la cuenta. Nunca he permitido que una fuente de información me invite. He sido absolutamente he actuado con total delicadeza en el manejo de la relación con fuentes de información. Esta infamia, además mal presentada, mal estructurada, es una muestra de que quieren callarme y no lo van a lograr. La intimidación moral no ha sido la forma de callarme. Ustedes saben también que he tenido poderosos enemigos que han tratado de hacerlo en el pasado y que no dejé que eso sucediera. Esta vez tampoco va a ser la excepción. Yo creo que la semana próxima se van a conocer importantes revelaciones sobre el caso de Centros Poblados y que le corresponderá a la justicia que tenemos, evaluar si eso es cierto o no es cierto, pero creo que sí habría personas interesadas en que no se supiera. Diego, Jonathan, no sé si... No, perdón, soy yo, estaba en mute, señor. Lo que te estoy diciendo es que la gente muy generosa sigue apoyando con donaciones, haciendo esfuerzos desde $5, desde $40 en este momento, solo para mostrar el apoyo. Tú no lo has pedido, pero solo para mostrar el apoyo. Y hay una pregunta y dicen, es un anónimo que dice, don Daniel, ¿y por qué hasta la próxima semana? ¿Por qué no ha mostrado los audios antes? Porque tengo un compromiso de confidencialidad con la fuente que se vence el día 20 de diciembre. Esto es, miren, la relación de un reportero con sus fuentes es una relación establecida sobre la confianza, sobre el hecho de que cuando se adquiere un compromiso se cumple. La confianza no quiere decir la no verificación. Todo lo que se recibe de una fuente debe ser contrastado con otras y debe ser investigado más allá de todo y consultado con todos los elementos que estén disponibles. Pero eso no quiere decir que no exista un compromiso con la fuente. Recuerden el caso de Gidis Medina. Con Gidis Medina existía un compromiso fuente periodista que me impidió publicar por más de 3 años la confesión de Gidis Medina de que le había comprado el voto parlamentario para favorecer la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, del entonces presidente Álvaro Uribe. Ustedes entenderán que yo no soy partidario de Uribe y que me hubiera gustado hacer eso público exactamente cuando la Corte estaba estudiando las condiciones en que fue aprobado ese acto legislativo. Sin embargo, pesaba más mi compromiso con la fuente que cualquier otra consideración. Esto además lo consulté con periodistas muy importantes, uno de ellos colombiano que no vive en Colombia y el otro de ellos un periodista en el que creo mucho, europeo. Y los dos me dijeron, la única excusa que tendrías para romper ese compromiso con la fuente es que estuviera comprometida la vida de una persona específica, cosa que no pasó. Por el contrario, que si se hubiera hecho público quizás habría sucedido. Después llevé este caso sin mencionar nombres ante mis compañeros en la Universidad de Stanford, los miembros del Fellowship Night en la Universidad de Stanford. 19 de ellos me dijeron, 19 de los 20, me dijeron que debíamos conservarse el compromiso de reserva con la fuente. Entonces, lo del 20 de diciembre no es un capricho, no es porque yo puse, ay, 20 de diciembre, o pongamos 21, 22, es la semana del 20 de diciembre, porque en ese momento se vencía el compromiso con la fuente de información. Queda perfectamente claro, señor. Y aquí entonces ya empiezan, siguen los mensajes, pero yo sé que tú detestas el autobombo. Yo sí voy a decir una cosa, siempre el periodismo, y creo que vale la pena, la mejor manera de mostrarle apoyo a Daniel Coronel por sus valientes informes, por todo lo que nos da todos los días, es compartiendo este video. Vamos a sacar el video de la respuesta que hiciste, don Daniel, y también lo vamos a poner en redes sociales para que quede absolutamente claro, tanto la primera como la del patrimonio, para que quede completamente clara la respuesta en redes. Si te parece, entonces, no me voy a obviar algunos de los mensajes de apoyo, que son muchos, de verdad, el chat está moviéndose muy bien, la gente es muy amable, y voy a pasar con preguntas. Entonces dice
Dice Liliana Marlene Vanegas Reyes. Muy buenos días, don Daniel. ¿Cuál es su opinión sobre el alza en el salario? Aparte de manifestar su apoyo, dice también, ¿cuál es su opinión sobre el alza en el salario mínimo? ¿Podría explicarnos qué es la desindexación? Gracias de nuevo por todo lo que hace y adelante, señor. Doña Marlene, muchas gracias por sus palabras y por hacerme sentir su solidaridad en este momento que es tan duro para mi familia y para mí. En primer lugar, yo pienso que el alza en el salario mínimo es una buena decisión. El hecho de que el salario de los trabajadores colombianos no pierda poder adquisitivo es algo que está bien hecho y que muestra, digamos, una nueva forma de entender la relación entre los trabajadores y los empresarios y el gobierno. El, el, la, el hecho de que el subsidio del transporte también suba un 20% y que entre salario y subsidio empiecen los trabajadores a recibir 1.300.000 pesos es, a mi juicio, una buena noticia. Ahora, también tiene unos peligros. El peligro es que, digamos, que se convierte en una herramienta inflacionaria y en eso tiene que trabajar mucho el gobierno para determinar que la capacidad de gasto del trabajador conduzca también a una reactivación de la producción de la industria a través de ese consumo y no solamente de inflación. En cuanto a la desindexación del salario mínimo, lo que significa es un poquito complejo, pero les quiero decir que indexar quiere decir convertir en índice algo. Entonces, muchas normas económicas, financieras y legales en Colombia están medidas en salario mínimo. Entonces, por eso el salario mínimo es un índice, es un index. Desindexar quiere decir dejar de usar el salario mínimo como unidad de medida. Si se lo preguntamos a un economista, lo va a explicar con mayor propiedad, pero es lo que puedo decirles desde el punto de vista de un periodista y quisiera pues poder tener mejores, más completas explicaciones, pero básicamente el salario mínimo deja de ser unidad de medida estándar para muchas cosas. Multas que se cobran en el Estado, dice se pagarán hasta 10 salarios mínimos. Entonces, van a dejar de usarlo como unidad de medida y en ese sentido va a ser mucho más autónomo digamos, como cifra para que no influya sobre todas las cosas que acontecen en la sociedad. O se dice, es un poco, a ver, lo trato de explicar de otra manera. Hace años, cuando surgió un sistema de financiación en Colombia de vivienda que se llamaba el UPAC, quería decir unidad de poder adquisitivo constante. ¿Qué quería decir eso? Que la deuda que uno adquiría, por decir algo, 1.000.000 de pesos, con el tiempo se la cobraban con el valor que iba ganando el dinero en el tiempo. Y eso en principio parecía justo, pero terminó siendo un desastre porque esos valores de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC fueron creciendo mucho más rápido que los ingresos de las familias y muchas personas y muchas familias quedaron en el desamparo y perdieron sus casas por cuenta del UPAC. La desindexación del salario mínimo lo que quiere decir es, en pocas palabras, dejarlo de usar como unidad de medida monetaria para tasar muchos trámites que tienen que ver con el Estado y muchas decisiones financieras. Perfectamente claro, señor. Y aquí hay otra pregunta, don Daniel, que es bien extensa. Dice, pues es bien extensa la respuesta, asumo. Elgan Ballén Patiño dice, pregunta, don Daniel, ¿quiénes son las águilas negras? ¿Siguen vivas? Y si sí, ¿por qué el gobierno no las llama para que se desmovilicen? Abrazos y ante todo gratitud, señor. Señor Ballén, mire, hay zonas del país en donde
está probado el accionar de estas águilas negras y el foco de terror que significa para mucha gente. Lo último que oí no lo he verificado, entonces por eso le aclaro que es una versión que recibí, que no he verificado, que oí, es que muchas de estas comunicaciones emanadas por las águilas negras venían de centros de reclusión del país, como si los hombres más importantes en su comando estuvieran dentro de las cárceles. Es algo que hay que investigar y yo creo que el gobierno debe tener información de inteligencia sobre la ubicación y el accionar de las águilas negras. Francisco Manrique se devuelve un poquito a tu última respuesta sobre el salario mínimo y dice, las VR son el nuevo UPAC y fue poco lo que le arreglaron. Los préstamos hipotecarios siguen siendo en VR y ahora están subiendo las tasas de interés, los préstamos están disparando. Y ahora que están subiendo las tasas de interés, los préstamos están disparando. Así es, pero digamos, sí hubo un cambio con relación al cálculo de las antiguas unidades, de las antiguas UPAC con relación a las VR. Aunque mantengan ese espíritu, lo cierto es que la velocidad de apreciación que tenían las UPAC era mayor que la que tienen las VRs ahora. El tema es este, es como un círculo vicioso. Cuando se desatan procesos inflacionarios, las bancas centrales generalmente acuden al aumento de las tasas de interés por una razón. Por un lado, para desestimular el consumo, para que la gente compre menos con tarjeta de crédito, se endeude menos. Y por otro lado, para fomentar el ahorro. Entonces, ese doble propósito de fomentar el ahorro y desestimular el consumo trae la consecuencia de que la tasa de interés influye sobre las deudas, influye sobre las tarjetas de crédito, influye sobre las deudas hipotecarias y como siempre termina siendo más lo que entrega el ciudadano que lo que recibe. Es importante decir que no es una situación exclusivamente colombiana y que pasaron muchas cosas durante la pandemia, cosas que no son atribuibles en su totalidad al gobierno de Iván Duque de ese momento, ni al gobierno actual de Gustavo Petro, sino son temas que tienen que ver con decisiones de las personas. En el mundo era una costumbre que quien podía tener algún ahorro hacia el futuro, pues lo tuviera, pensando en la vejez, pensando en cuando tuviera que pagar un costo educativo, cuando tuviera una emergencia médica, tuviera un dinero en el banco. Con el surgimiento del COVID-19 y el hecho de que la muerte tocó a las puertas de muchas familias y que muchas personas jóvenes o en edad todavía productiva vieron que la posibilidad de morirse era algo cierto, se desató un efecto psicológico que es compremos ahora porque quién sabe si habrá futuro, y al mismo tiempo que curiosamente el comercio tradicional estaba cerrado, se dispararon los consumos por comercio electrónico. Esos consumos por comercio electrónico crearon una ola inflacionaria en el primer mundo que siempre cuando la potencia estornuda a los países en vía de desarrollo les da pulmonía. Entonces, hay una inflación en Estados Unidos que por fortuna parece estar empezando a ceder, que se traslada a inflación en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, entre esos Colombia. Y no hay muchos mecanismos distintos para contener la inflación que bajar la cantidad de dinero circulante, y para que eso suceda se sube la tasa de interés, de tal manera que si usted tiene $1.000.000 de pesos, los ahorre y le paguen un poquito más por interés de ese ahorro, pero a la vez que si gasta $1.000.000 de pesos le va a costar mucho más por intereses. Esa es la lógica
No digo, no, digamos, les recuerdo, no soy economista, solo periodista, y no digo que sea ni bueno ni malo, sino que es así, y que casi siempre el ciudadano pierde cuando estas cosas pasan. Don Daniel, tenemos, más allá de los mensajes, tú sabes que la gente que nos oye es gente trabajadora, no necesariamente millonarios, y han Claro, donado hoy dinero todo. simplemente a título de apoyo. Mario Alfonso Acosta, Andrea Segura, Girayelito Caña Figueroa, Leonor Medina, Alavina Palermo, Juan Sepúlveda, todos en función de apoyarte. Me parece bonito simplemente mencionarlos porque pues es gente que con mucho esfuerzo dona porque quiere que notes el apoyo que te están dando. Muchas Y en ese gracias. sentido, y en ese Muchas gracias. sentido, Para mí es muy importante y además sé de corazón que una cosa es desprenderse de algo que uno puede y otra hacer un esfuerzo en circunstancias difíciles para apoyar algo en lo que uno cree con algo que le va a hacer falta. Para mí significa mucho su apoyo. sí señor, también Erika Viviano Ochoa Moya, y tenemos ahora Alfredo Bislick que dice, Daniel, perdón, pero ¿por qué darle importancia a esto? El documento que quieren presentar está bien construido como para presentar ante un juez y hacer daño según lo que informa tu amigo. Esos montajes son burdos y nadie les cree. ¿Por qué darle importancia, señor? Pregunta Alfredo Bislick. Porque yo no me puedo dar el lujo de quedarme callado esperando a ver si pasa desapercibido esto porque no tiene importancia, porque el real patrimonio, lo único que tengo es la credibilidad y la solvencia de mi trabajo. El hecho de poder venir todos los días a contarles una historia a ustedes. Eso es lo que realmente es mi patrimonio. Por eso pienso que es muy importante que poner a la vista de todos ustedes estas cosas que pasan y no tratar de ocultarme de que eso pase el ruido y que no sucedió nada, porque no soy extorsionable, porque no creo que el silencio sea la fórmula, porque yo les debo explicaciones a mi familia y a ustedes que me hacen el favor de atender estas cosas que hacemos. Perfecto, señor. Queda perfectamente claro. Y aquí dice, y preguntan si vas a tomar acciones legales, pero creo que ya aclaraste que no, por el momento. Y No, pero desde luego que sí voy a pedir ayuda de un abogado en el que creo mucho y voy a prepararme para esto porque no voy a dejar que mancillen mi nombre por cuenta de las cosas que he denunciado. 100% en absoluto derecho. Yo vuelvo a insistir, todos los que están en este momento, por favor, la mejor manera de mostrar el apoyo es compartiendo este video. Vamos a tener las respuestas que ha dicho Daniel en un formato más corto también para que ustedes puedan ayudarnos a difundirlas, para que la gente, para que este mensaje que él quiere llevar a todo el mundo tenga el mayor alcance posible de la mano de ustedes. Y aquí, don Daniel, pregunta a Omar Fonseca, que también es un asiduo, además de manifestar su apoyo, dice, un saludo y fuerza, Daniel. Hablar de golpe de Estado está sobre la mesa en Perú, no deja de sonar en Brasil y está en plena efervescencia también un golpe de Estado judicial en España. ¿Esto es el efecto Trump todavía? ¿El efecto Trump todavía? Pues es que es una cosa terrible porque está sucediendo algo que es absolutamente indeseable, que es que hay personas que creen que tienen mejores derechos que las mayorías, que piensan que el voto o la decisión de las mayorías solo es válido cuando está sintonizado con su propio parecer. En Colombia, por ejemplo, fue elegido presidente Gustavo Petro, que es una persona que contó en el momento de las elecciones de primera y segunda vuelta con el apoyo mayoritario y que esa mayoría, esa decisión de la mayoría no se puede recibir con desdén. Eso lo que indica es que hay que respetar esa decisión y a la vez respetar que las minorías se opongan y se expresen dentro de los canales institucionales, pero llamar a la vulneración del Estado de Derecho porque quien resultó elegido no es de mi gusto, si es algo que primero
muestra un talante antidemocrático de quienes lo dicen, y segundo, una inmadurez política muy grande. Nosotros somos una democracia suficientemente antigua para soportar la alternación, para que una persona distinta a la que ha llegado siempre llegue al poder una vez, o puede ser que otras personas distintas a las que han llegado al poder lleguen más veces. Eso es una decisión de los votantes que debe ser respetada y rodeada de garantías, así como debe rodearse de garantías el derecho a discrepar y el derecho a manifestarse en oposición. Y viste ayer perdón, esta es una pregunta que me meto yo, ¿viste ayer las tarjeticas que sacó Trump con él mismo como superhéroe en su plataforma social, y como para quienes los compre está rifando premios como una hora de golf con él o una cena con él y sus mejores amigos? No, esto es increíble y es un poco como la creación de un metaexpositor. En lo que quiero decir es que estamos en una época muy particular. Hace unos años existían medios de comunicación consolidados y los líderes tenían que hablar a través de esos medios y esos periodistas para llegar a la gente. En esta época de redes sociales, y además este es un ejemplo bueno de eso, no se necesita tener un medio para que conversemos, para que nos encontremos, y tampoco para que se encuentren los líderes políticos. Pero al surgir un metaexpositor que además tiene el propósito de llegar al poder, lo que está haciendo es eliminar cualquier posibilidad de crítica y presentarse a sí mismo como un héroe para que lo sigan en el terreno político como si fuera una estrella de rock o un héroe de los libros ilustrados o de la televisión o del cine. Todo eso está creando como una confusión en los valores que puede causar mayores daños a la democracia de lo que nos hemos imaginado. El señor Trump ha sido un paladín causándole daño a la democracia de Estados Unidos y del mundo. Sí, es una cosa realmente particular, digamos, don Daniel. Y yo sé que tú no quieres, pero es que siguen. Romario de la Voz Villar, $20. Gracias, Daniel. Esta batalla será una victoria más. Todos te apoyamos. Mucha fuerza. Cuentas Muchas gracias, señor de la Voz. Con nuestra solidaridad y confianza. Con el paso de los años, tus batallas no son solo tuyas. No lo olvides. Y la gente sigue donando y sigue donando y sigue donando, don Daniel, amablemente y espontáneamente. Nadie les ha pedido, pero es una manera de mostrar su apoyo, y de $5, de $10, de $49. O sea, es muy bonito y muy conmovedor ver cómo la gente sigue trabajando. Y si quieres, aquí te dejo la última hoy. English Keyways, que siempre está, dice: buen día y apoyo siempre, don Daniel. ¿Hasta qué punto realmente afectará el comercio informal la economía del país en el 2023 frente a la deceleración económica y la reforma tributaria? Bueno, es difícil preverlo, señor English Keyways. Yo no soy economista, como he tenido oportunidad de reiterarlo hoy, pero siento que obviamente que estamos en un ciclo muy difícil de la economía, un ciclo mundial que va a hacer sentir sus consecuencias en muchas áreas, pero también creo que hay grandes oportunidades, que Colombia es un país que está creciendo, que muchos colombianos logran por su talento y por su esfuerzo tener posiciones destacadas, y eso me hace pensar que no hay un panorama tan negro de mediano plazo y que podemos salir adelante con la solidaridad de todos, y el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno también de Joe Biden en Estados Unidos tienen que mirar con sabiduría cómo manejan esta tormenta, este barco en tormenta, para salir adelante, pensando cuáles son las prioridades, cuáles son las decisiones que se pueden aplazar un poco en virtud del bien común y de salvar la posibilidad de que haya inversión social grande, porque lo primero a lo que está obligada la sociedad es a servir a los más necesitados y en lo posible a preservar los niveles de empleo. En la medida en que tengamos niveles de empleo altos,
está despejada la posibilidad del hambre y eso hace una diferencia muy grande en una sociedad. Bueno, pues don Daniel, nada, esas son las preguntas que tenemos, un montón de apoyo de todos lados y ya, creo que así llegamos al final de tu reporte, coronel señor. Muchísimas gracias, Dieguito, muchas gracias por estar hoy y siempre, y gracias Jonathan, gracias Sebastián. Seguimos. Con todo gusto, señor. Mil gracias.